Administrar para el Señor hasta que Él venga. El lugar donde están nuestros tesoros es un indicio de las lealtades y las prioridades de nuestro corazón, como nuestro afecto, nuestro compromiso y preferencias. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección 6. Acumulen tesoros en el cielo. Día a día vamos a memorizar Marcos capítulo 8, versículo 36-37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El objetivo del estudio de nuestra lección de esta semana es responder a la pregunta ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Jesús dice que hagamos tesoros en el cielo. ¿Y cómo es que nosotros hemos de hacer tesoros en el cielo? Y para ello vamos a valernos de la experiencia de hombres como Noé, Abraham, Lot, Jacob y Moisés. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Vale la pena considerar que a quienes buscan tesoros en el cielo, Dios los llama para hacer cambios importantes en su vida aquí en la tierra. Prepárate para enfrentar lo mismo si es necesario. ¿De qué manera Noé hizo tesoros en el cielo? ¿A qué tuvo que renunciar Noé? ¿Qué cambios radicales hizo Noé en su experiencia personal, en su vida personal? Leemos nosotros Génesis capítulo 6, versículo 17, según la Nueva Versión Internacional. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Dios le anuncia a Noé que la tierra va a ser destruida, que todos van a morir, que va a enviar un diluvio. Para Noé, la primera pregunta a responder con seguridad que fue ¿y qué es diluvio? Noé tenía que creer en lo imposible. Noé tenía que abrirse a lo que para él era desconocido. Le era desconocido. Noé y su familia sintieron la presión social de ajustarse a las creencias prevalecientes, porque sus advertencias de destrucción venidera mediante una inundación de agua iban en contra del hecho de que nunca había llovido. Quienes tenían conocimientos científicos en esa época, contrarios a la predicción divina, los persiguieron y se burlaron de ellos. Pero la fe no siempre se basa en la ciencia o las evidencias, ni está siempre en consonancia con ellos. La tierra iba a ser destruida por la maldad que existía. Y ahora Noé debía renunciar a todos sus planes, a todo, y dedicarse íntegramente a construir un arca. A construir un arca. Noé debía creer en lo imposible. Debía creer. Debía aceptar de que va a caer la lluvia. Debía aceptar de que sí va a venir un diluvio. En muchas ocasiones a nosotros nos toca aceptar lo que no entendemos. Y ese es un principio elemental que tenemos que desarrollar en nuestra relación con Dios. Cuando Dios lo dice,
es menester que creamos aun si no lo entendemos. Noé dedicó su vida y sus recursos a la construcción del arca y a amonestar a sus conciudadanos para que abandonasen el pecado durante 120 años. 120 años de amonestaciones. Hoy, nosotros nos enfrentamos a desafíos similares. La ciencia asegura que la creación no existió, que somos producto del azar, de una evolución. Y como consecuencia, el sábado no tiene sentido porque no existe la creación. Obedeceremos la orden divina y nosotros también, como Noé, predicaremos el mensaje para nuestro tiempo. ¿Y cuál es el mensaje para nuestro tiempo? El mensaje para nuestro tiempo es anunciar la segunda venida de Cristo. Muchos ya no creen en la segunda venida de Cristo. Incluso cristianos que ya no creen porque dicen ha pasado tanto tiempo. ¿Saben? Dentro de los cristianos, dentro de nuestro mundo, existe lo que se conoce como gratificación diferida. ¿Y qué es la gratificación diferida? Significa que debemos esperar con paciencia, una esperanza futura más gloriosa. La gratificación diferida significa esperar en la palabra de Dios, esperar en las promesas de Dios. Noé tuvo que esperar muchos años para que llegue el diluvio anunciado. Y después que Noé ingresó al arca, ese día no cayó la lluvia. 7 días después recién cayó la lluvia. Noé halló gracia en los ojos del Señor. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Fue llamado y dejó todo. Dejó de hacer tesoros en la tierra para dedicarse a hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué aprendemos de la historia de Abraham? ¿Cómo hizo Abraham tesoros en el cielo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que sabemos de Abraham? Abraham se enfrentó a lo desconocido, la separación de su familia y los peligros de la vida nómada en su larga travesía. La evidencia científica estaba en contra de que se convirtiera en padre de una gran multitud, ya que pasaban los años y Sara seguía siendo estéril. ¿Qué dejó Abraham? Dejó todo. Abraham vivía en un lugar que para ese entonces era las ciudades más prósperas de ese entonces. Abraham pertenecía a una familia muy pudiente. Pero cuando Dios le invitó a hacer tesoros en el cielo, lo dejó todo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Un buen día, Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham obedeció por fe, creyó en la palabra de Dios. Tenía que dejarlo todo, abandonar todo para ir a un lugar que Dios le señalaría. Y aún aquí en la tierra, después de andar errante por ahí, por la tierra prometida, al final solo se quedó con Macpela, que compró con sus propios recursos. Compró Macpela para ser enterrado, él y su esposa y sus hijos. Allí, la esperanza, la fe, hizo que Abraham creyera en la palabra de Dios y ahora salió de su casa
dejó su parentela para hacer tesoros en el cielo. Abraham era considerado el padre de la fe por lo que hizo. Su primer acto de fe fue que abandonar su familia, dejar de hacer tesoros en la tierra para hacer tesoros en la tierra. El mayor tesoro que Abraham tuvo en esta tierra fue un carácter semejante a Jesús. Por ello fue considerado por sus contemporáneos como un príncipe de Dios. Génesis 23, 6. Después de 25 años, Abraham tuvo el hijo de la promesa. Y pasó otra cantidad de años, 40 años, para que nazcan los primeros nietos. Miren, pero a pesar de toda esa espera, Abraham decidió creer por fe. Abraham decidió hacer tesoros en el cielo. Seguir a Dios, seguir los planes de Dios. Abraham no salió solo. Abraham salió con un sobrino, Lot. Y Dios había bendecido a Abraham y a Lot abundantemente. Y ellos tenían mucho ganado, al punto que ya el pasto no era suficiente para el ganado de ambos, y los servidores de ambos empezaron a entrar en disputas. Por lo cual Abraham le propuso a Lot separarse. Le llevó a un cierto lugar desde donde le dijo: mira, elige. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero por nuestro bienestar debemos separarnos. Hay ocasiones en que las bendiciones hacen que la familia se separe. ¿Y qué hizo Lot? Lot decidió ir hacia el lugar donde sus ojos le mostraron que era la tierra más fuerte, la tierra que le aseguraba prosperidad. Y dejó la otra parte para Abraham. Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot decidió hacer tesoros en la tierra. Y como consecuencia de hacer tesoros en la tierra, como dijo Jesús, aquí en la tierra, el ladrón lo hurta, la polilla lo consume. Cuando Abraham propuso que se separasen, Lot hizo su elección. Aunque nunca se apartó de Dios, Pedro lo llama justo en 2 de Pedro 2:7. Su espiritualidad y la de su familia se vieron gravemente afectados por la vida en Sodoma. Tiempo después, el clamor de Sodoma y Gomorra había llegado al trono de Dios, y Dios descendió con 2 de sus ángeles para ir y ver in situ. Y luego que pasó por la casa de Abraham, se le hizo saber. Y Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Y debido a esa intercesión, Dios actuó con misericordia, con piedad. Envió a los ángeles para que saquen a Lot y su familia del lugar que iba a ser destruido. Lot debía renunciar a seguir haciendo tesoros en la tierra para hacer tesoros en el cielo. Tras muchas dudas, finalmente decidió dejar el mundo atrás y vivir del modo que Dios le había indicado. Génesis 19:30. Lot había entendido que es mejor hacer tesoros en el cielo que tesoros en la tierra. Aprendamos de la experiencia de Lot. La otra experiencia del cual nosotros hemos de aprender en esta semana es de la experiencia de Jacob, el nieto de Abraham. ¿Qué pasó con Jacob? Leemos en Génesis 32:26 y dijo: déjame porque raya el alba
Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Antes de esta lucha con el ángel, Jacob había querido hacer tesoros en la tierra y quiso apoderarse de la bendición de la primogenitura de su hermano por medio de engaños. Si bien es cierto que su madre le aconsejó, que su madre le ayudó, él tomó la decisión. Ya era una persona adulta. Y como consecuencia de esta mentira tuvo que salir huyendo. Y allí, camino a la tierra de los parientes de su madre, allí en Betel se encontró con Dios. Y Dios le hizo la promesa de bendecirlo grandemente. Pero pasaron muchos años, 20 años, allá en tierras lejanas. Jacob aún tenía el remordimiento de haber engañado a su hermano. Dios le ofreció bendecirlo, pero él seguía luchando. Durante toda su vida Jacob anheló la bendición. Su pensamiento estaba en los tesoros en el cielo. Sin embargo, decidió alcanzarlos por su propio esfuerzo, como sucede en nuestra vida. Tras 20 años de trabajo y engaños, Jacob seguía sufriendo por los remordimientos de su insensata acción. Cuando se encontró con Dios, peleó con todas sus fuerzas para obtener el perdón y la bendición. Y Dios le perdonó. Después de esta experiencia, su vida ya no fue la misma. Ya no confiaba en sí mismo. Al igual que Abraham e Isaac, la única posesión en esta tierra fue la tumba en Macpela. Sabía que era extranjero y peregrino en esta tierra. Hebreos 11:13. De engañador a príncipe, Jacob. Engañador, mentiroso. Pero cuando decidió renunciar a hacer tesoros en la tierra y decidió hacer tesoros en el cielo, Dios lo recibió, Dios perdonó sus pecados, Dios lo limpió. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para hacer tesoros en el cielo? Renunciar a muchas cosas, entrar en un proceso de cambio, de transformación. Esa transformación implica un nuevo estilo de vida. Se necesita hacer cambios importantes en nuestra vida. El último personaje del cual hemos de aprender sobre cómo hacer tesoros en el cielo es Moisés. Moisés, príncipe en Egipto, allí en la corte. Si bien es cierto que Moisés nació en el seno de una familia israelita, fue criado en la corte de Faraón. Hebreos 11, 24, 25, según la Nueva Versión Internacional, nos dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Moisés era tímido, pero fue a hablar con el máximo gobernante de la tierra. Sin ejército, Moisés fue a exigir la liberación de los esclavos. Sin comida ni agua, Moisés cruzó el desierto con más de 1 millón de hombres, mujeres, niños y animales. Con un simple bastón, Moisés realizó milagros sobrenaturales para los que Dios le dio poder. Al rechazar el trono de la superpotencia mundial de aquel entonces, Moisés renunció a la mayor fortuna terrenal que alguien jamás podría desear y acumular así tesoros en el cielo. Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés anheló hacer tesoros en el cielo
Y para hacer tesoros en el cielo, tenemos que renunciar a esas cosas que nos alejan de Dios. ¿A qué renunció Moisés? ¿Qué tuvo a cambio? Como hijo de Hatshepsut, Moisés era el sucesor de Tutmosis II y por tanto el próximo faraón de Egipto. Dado que en aquella época Egipto era el imperio más importante de la tierra, Moisés renunció al puesto más elevado que alguien podía tener en esos momentos. Sin embargo, renunció a toda gloria y placer mundanal, escogiendo obedecer al llamado divino de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Consideró las promesas de Dios como una mayor riqueza que los tesoros del mundo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, tenía la mirada puesta en la ciudad de Dios, cuyo arquitecto no es un arquitecto humano, sino un arquitecto divino. Hebreos 11, 26. El hacer tesoros en el cielo proporciona nobleza al carácter, fortalecerá la benevolencia y estimulará la misericordia, cultivará la simpatía, la bondad fraternal y la caridad, unirá el alma del hombre con Cristo con eslabones que nunca podrán romperse. Podéis hacer tesoros en el cielo, siendo ricos en buenas obras, ricos en las cosas imperecederas y espirituales. Nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece su vida en la tierra. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Hacer tesoros en el cielo implica renunciar a hacer tesoros en la tierra, en el mundo. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado? ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Noé, de Abraham, Moisés, el mismo Jacob, el mismo Lot, que tras desear querer hacer tesoros en la tierra, comprendieron que es mejor hacer tesoros en el cielo? ¿Estás dispuesto a aceptar ese llamado? ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación? De ti depende. El Señor te ha llamado, el Señor me ha llamado, así como ha llamado a todos los seres humanos para que hagamos tesoros en el cielo. Que Dios te bendiga. Amén.